Bueno, acá creo que es que vamos nosotros. Este caso. Ay. Bueno, entonces, recapitulando el Código de Comercio, ya vamos entendiendo cada una de la importancia que tiene que ver cada uno de estos ítems. Principal y tal vez para solo complementar situaciones de alguno de los, por favor, alguno de los artículos, el 389, exhibición de título, bien tenemos claro que debemos de tenerlo principal para poder hacer valer ese derecho que se incorpora, y tanto el derecho como la obligación. Con efecto de la transmisión, entendemos nosotros que con relación a la circulación de los títulos, esto, el creador es el que decide cómo lo quiere dar a circular. Esto sabiendo que hay tres formas dependiendo del título de crédito, que tenemos al portador, nominativo y a la orden. Ahora bien, también tratamos desde ese punto de vista que de alguna manera esta ley de circulación, por favor, el 392, aún por alguna circunstancia el creador no estuviera de acuerdo en poder de la forma de circulación, también dimos nosotros el ejemplo puntual de la obligación del signatario. Esto tiene relación con la obligación del signatario. ¿Por qué? Porque el signatario se ve obligado por la misma autonomía y la literalidad del documento a que el tenedor tenga ese derecho de hacer valer o transmitir ese título de crédito. Entonces, es independiente que aún él eligiera la forma y no estuviera de acuerdo con poderlo circular, lamentablemente este derecho lo pierde, porque el título principal, teniendo la facultad en algún momento el creador, se vuelve independiente a esa voluntad, porque se puede circular a conveniencia del tenedor. Eso sí nos tiene que quedar bastante claro. También hablamos en algún momento del 391, en la cual, permítanme, solo quiero ver acá, el 391, donde pondríamos nosotros hacer valer, ahí entra nuevamente la circulación, que si la circulación por alguna circunstancia no cumple con los parámetros legales y esenciales, en algún momento podría existir el derecho de la acción de reivindicación. Eso lo expliqué. Con relación al gravamen, entendemos nosotros que de alguna manera, eso lo hablé, solo lo mencioné, debemos de entender que todo título de crédito puede circular de alguna manera desde el punto de vista de garantía. Esto sería como una garantía prendaria. Y entonces nos quedamos con las anomalías que lo invalidan. ¿Es ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Y alteración del texto. Creo que por ahí nos quedamos. Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Sí, aquí. Entonces, entre las obligaciones del signatario, pues únicamente estaríamos reivindicando, en este caso, que se pierde el derecho, ¿sí?, de la voluntad de que no circule, porque eso queda totalmente en facultad del tenedor. Ahí nos queda bastante claro. Con relación a las firmas, yo expuse aquí casos puntuales donde es de analizar las firmas y cómo en algún momento podrían quedar, ser anulables un título de crédito. Pero también aquí hay un punto importante, y anoten, en el 394, ¿sí?
que si por alguna circunstancia un título de crédito consta de 2 o más firmas, es de hacer notar que los derechos y obligaciones que se incorporan en el mismo son autónomas. Y subrayen o remarquen, son autónomas. Me indican si ya, joven. Ya, licenciado. Ahora vean, ¿cómo interpretaríamos o entenderíamos eso? Vamos a suponer que está el tenedor, está en el documento el librado, el librador, endoso, avalista, aceptante. Vamos a suponer todas estas firmas, porque el documento así establece en forma. Pero sucede que en este acto jurídico, una de las firmas es falsa, asumiendo que vino el creador y por la necesidad que le exigían que tuviera una garantía, falsificó la firma de un hermano. Entonces, asumiendo el caso concreto, están las 5 firmas, no las conté, pero asumimos que son 5 firmas, una de ellas es falsa. En este caso entenderemos, por favor, que quede claro que de existir esta situación concreta, la obligación de quien aparece la firma falsa es nula. ¿Y qué sucede con el resto? El resto queda correlacionado en ese acto jurídico, es decir, inmerso en las obligaciones y en los derechos. En este caso, lo que se pretende desde el punto de vista jurídico es garantizar la seguridad en el tráfico de los títulos de crédito con relación al tenedor de buena fe. Y que sería más o menos el segundo párrafo que tienen ustedes en pantalla. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, licenciado. Va. Entonces, acá no entenderíamos. Híjole, permítanme, jóvenes, disculpen. Sí, tiene que ir a la oficina de la colega. Pero, disculpen, jóvenes. Entendería el último párrafo de esta diapositiva, que no podríamos entender nosotros que por una firma, en este caso, pues que el creador y en algún momento su avalista en alguna de estas firmas fuera, o también entendiendo en los endosantes, que muchas veces las personas
Y no sé si ustedes han visto esa práctica. El ejemplo claro y que es de manifiesto o común, lo he observado yo con los cheques, donde está el creador, lo hace a la orden o lo emite a la orden y resulta que está en nombre de Marlon Mérida. En este caso, por descuido involuntario, yo traslado o circulo ese documento y solo lo traslado a mi hermano y omito la firma. Viene el quien cambia por falta de firma y lamentable, así funciona muchas veces. Falsifican la firma para poderlo cambiar. ¿Han visto esos casos? Sí, sí, he escuchado. Sí, es común. Entonces, esa es la base legal para que en algún momento, y vean cómo es que se interpreta, el creador o el que emite el cheque no justifique el impago del mismo o quisiera demandar a quien realiza dicho cambio. En este caso, funciona de la misma manera. ¿Queda claro el ejemplo? Sí, licenciado. Bueno, con la alteración, pues ya lo hemos mencionado. Únicamente podríamos agregar acá, por favor. Acá únicamente lo que podríamos nosotros agregar con relación al 395, solo debemos de observar, o pongan ojo en el artículo, ojo, ahí tal vez lo que podríamos nosotros es velar por alteraciones dolosas o culposas. Podríamos poner una línea y podríamos poner en cantidad, vencimiento, o contenido. ¿Por qué deviene esto? Porque si por alguna circunstancia, algún documento que por mala fe en la circulación puntual, pongamos el ejemplo, tengo una letra, un pagaré en la cual no fue completado a conveniencia de ambas partes, porque así lo he comentado, hasta hojas en blanco se han firmado. Sucede que el documento en blanco traía en números 200 y de mala fe algunos de los endosantes o quienes ponen a circulación o trasladan dicho documento lo alterara en 2000, pregunto, ¿cuál sería la obligación del último obligado a pagar, jóvenes? El que está en letras. No, pero en este caso solo pongo el ejemplo que de mala fe solo a conveniencia de los originales pusieron 200 en números y resulta que en la circulación alguien malintencionado le puso 2000. Pregunto, ¿cuál sería la obligación del último? ¿Cuál sería la obligación? 200 o Pagar la 2000. diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Serían 800 quetzales, si fueran dinero. Porque la persona firmó por pagar un contrato o el documento de 200. Vea pues. Yo, el creador, le di a X por 200. Este X lo trasladaron y resulta que uno de los últimos tenedores, por mala fe, le puso 2000. Quiere decir que este último que le puso 2000 lo trasladó a la cantidad de 2000. Un ejemplo, yo le puse 2000 y le dije, mira, dame 1000 o 1500 y vos cobrar los 2000. Pues resulta que el creador tendría que pagar aparentemente, según el último tenedor, 2000. Aquí me hablan de la diferencia, pero ojo, el creador únicamente tiene la obligación de pagar
los 200. No más. ¿Y qué resulta con quien alteró? Y por eso las palabras doloso o culposo. Porque en este caso, las partes que están interesadas podrían demandar a quien alteró, en este caso, dolosamente, un documento. ¿Estamos ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Ojo con eso, que eso también son casos que se ven en la práctica. En el 396, donde establece el plazo acá, tal vez lo que podrían ustedes considerar son las frases, y por favor, en cada uno de los códigos de comercio, subrayen. Más que todo, lo que se interpreta de este artículo es lo que tienen en pantalla. Eso es lo que hay que resaltar del artículo principal, que si el día que se elige para el pago, como lo tienen ustedes en el Código de Comercio, y poniendo de ejemplo que yo creé un documento para pagar, y aquí vamos a hablar en fechas. Vamos a suponer que el día de vencimiento de una letra de cambio es para el día 30. ¿Es hábil el día 30? Alguien que mire su... No, no es hábil. No. Es inhábil. Entonces se entenderá, y por eso subrayen. Ahí principal es cuál sería el beneficio que tiene el creador para el pago o el cumplimiento. Entonces establece que si el día de pago es inhábil, inmediatamente se entenderá desde el punto de vista legal que tiene hasta el próximo día hábil, sin culpa ni mora. En este caso, ¿qué día sería, jóvenes? Día lunes. Día lunes. Porque lamentable, la fecha es 30 y es inhábil. No es en contra del creador, sino lamentablemente es por un día inhábil. Adelante. Licenciado, perdone, y digamos en este caso, como en esta fecha en específico, que el día lunes cae un día 1 de mayo, que es feriado, también cubriría como No, hábil. todo a su mano, bueno, en este caso, disculpen, en este caso por fecha, y gracias, Lindsay. Domingo, inhábil. 1, inhábil, y eso legalmente, asueto. ¿Para qué día tendría que pagar entonces? El día martes. 2. Ajá, 2. Y ahí hacían la pregunta. Ahí queda él liberado. Él, por eso está legalmente instruido. Quedaría liberado del pago de alguna mora o algún interés. ¿Estamos claros? Adelante. ¿Esto únicamente aplica a los títulos de crédito o también aplica a otras deudas en general? Bueno, cuando Por hablamos ejemplo, de deudas, Lindsay, sería de ver qué instrumento utilizaron. En este caso es puntualmente para títulos de crédito, pero cuando hablas de deudas, como lo he manifestado, los bancos, si es con entidades bancarias, puntualmente es el pagaré el que ellos utilizan en escritura pública. Muchas gracias, licenciado. Ahora, ¿qué sucede al momento de la creación? Para el cálculo de interés u otros gastos. En este caso, subrayen. Ya subrayamos cómo es que se entenderá cuando el pago queda en un día inhábil. Y en este caso, como lo manifestó Lindsay, serían 2 días. Y que está argumentado legalmente. Domingo es inhábil, o se entiende como inhábil. Y el día 1
en el ejemplo puntual, como Lisa nos hizo recordar, en Guatemala el día 1 es un asueto que legalmente está instituido. Entonces, tendría él la prórroga legal de pagar hasta el día martes, sin culpa ni la obligación, pues quedaría libre de algún pago resarcitorio en sentido de intereses o mora. Eso sí, eso estamos hablando con relación al día de pago. No funciona con relación al cálculo cuando lo hacen en días. Los días inhábiles se cuentan en días calendario. ¿Y cómo funciona entonces? ¿Cómo es que hacemos el cálculo o la medida para el inicio del tiempo? Anoten. El inicio de la obligación de un título de crédito, o ahí en el mismo, inicia un día después de su creación. ¿Estamos? Sí, licenciado. Ya, licenciado. Va. Por favor, ¿quién me lee completo el 397? Dice imposibilidad de firmar. Por quien no sepa o no pueda firmar, podrá suscribir los títulos de crédito a su ruego otra persona cuya firma será autenticada por un notario o por el secretario de la municipalidad del lugar. Va. Vean pues, ¿cómo es en la práctica? En Guatemala, esta connotación se manifiesta de dos formas. La primera es cuando por alguna circunstancia la persona se encuentra con algún golpe que la imposibilita firmar. Una persona quebrada de su muñeca, de su mano, de sus dedos, de su brazo, qué sé yo. La otra, que todavía en Guatemala subsiste, lamentablemente, es cuando las personas no pueden leer ni escribir. En este caso quedan inmersas en el 397. ¿Cómo es que se subsana esa situación? Y ojo, subrayen, cuya firma será autenticada, o sea, exige la obligación de la mediación de un notario. Esto quiere decir que cuando se facciona el título de crédito, adelante, Lisa. Si usted termina, licenciado, y luego le pregunto. No. Entonces, ¿cómo funciona? Está el creador, se encuentra el tenedor, o sea, ambas partes, y en este caso, uno o cualquiera puede ser indiferente. Una de las personas no sabe firmar, porque no puede ni leer ni escribir. En este caso, ha suplicado siempre en sus transacciones a un hermano que es letrado o es estudiado. Entonces, ¿qué sucede? La condición es que ese tipo de títulos obligadamente deben de realizarse ante un notario. ¿Por qué? Porque al momento de faccionarlo o elaborarlo o crearlo, interviene el notario. ¿Cómo es que interviene? Interviene por la fe pública, en la cual en el mismo documento se hace constar. Perdón, jóvenes, se hace constar. ¿Cómo? Está creador, está tenedor, pero tiene que estar inmerso en el documento el tercero, que a ruego, porque en el documento va escrito que el creador, Marlon Mérida, por no saber firmar, a ruego y súplica, quien es capaz civilmente, suplica a X a que firme en ese instrumento.
entonces el notario da fe que se encuentra el creador, el tenedor y la persona a ruego. Ese es donde el momento de la mediación, donde el notario da fe que el instrumento consta de los elementos esenciales, aún, porque recordemos que uno de los elementos puntuales del título de crédito es la firma, ¿sí o no? Sí, licenciado. Sí, y en este caso, una huella que deja la persona que no sabe firmar, una huella no es firma. Entonces, para evitar en algún momento perjudicar a alguna de las partes, se hace valer ese derecho que interviene en un tercero a ruego. Esto está regulado, si quieren anotar, regulado conforme a lo dispuesto en el Código de Notariado. Adelante, Lindsay. Muchas gracias, licenciado. Mi duda es, por ejemplo, digamos, alguien que no pudiera, por ejemplo, escribir, que pudiera firmar con su huella dactilar. ¿Eso es legal o no? Va. ¿O ya no se en utiliza esa? No, bien, en ese momento, en algunos actos administrativos, se entiende que de no saber firmar, se valerá la huella dactilar. Eso es en algunos actos administrativos. Hablando en el ámbito administrativo, llamémosle el Estado. Cuando es entre partes privadas, lo que dices tú, claro que tiene valor. La persona no firma, pero deja impresa su huella dactilar, donde se hace valer que es él el que da consentimiento. Tomando como analogía la seguridad jurídica del consentimiento con la huella dactilar. Pero la ley establece que para dar esa seguridad jurídica o certeza jurídica es obligado que intervenga un notario por la fe pública, Lisa. Ok, muchas gracias. Esto en el ámbito privado, siempre no lo olviden. En el ámbito privado, si lo vemos que fuera título, inmediatamente me vendría en mente, si estoy cualquiera de las dos partes, el título de crédito, si bien es cierto, consta con la huella dactilar y una firma pongamos indiferente, creador, tenedor. Hablemos que el creador, quien se compromete a la obligación, solo deja impresa su huella dactilar y el tenedor o el beneficiario deja su firma, yo inmediatamente hago desvanecer la eficacia del título. ¿Por qué? Porque no consta con los requisitos esenciales. Entre esos es la firma. ¿Cómo se subsana? Es como lo expliqué, Lindsay. Muchas gracias, licenciado. Se lo agradezco. Gracias. Ahora bien, en el 398 establece la solidaridad de quienes aparecen en el documento. 1. La creación de un título de crédito puede estar intervenido o pueden intervenir varios comparecientes o creadores, quienes se obligan solidaria y subsidiariamente en un único momento. En otros casos, poniendo de manifiesto el mismo ejemplo, que existen varios signatarios quienes obligan o crean un documento y que ellos se obligan independientemente a un monto específico según la creación del título de crédito. Esto quiere decir que van a intervenir varios librados, varios creadores. Ese sería el primer ejemplo. Habemos 3 hermanos. Tenemos la necesidad de crear un título porque necesitamos un crédito.
y los tres somos solidarios y subsidiarios. La otra forma es donde pueden intervenir varios firmantes o signatarios, es donde aparece uno o varios creadores, pero a la vez van a existir los famosos avalistas. ¿Entendemos qué es avalista, jóvenes? Llamémosle, sí, gracias. Llamémosle analógicamente como un fiador. En este caso, en el tipo de avalistas, podría inclusive tomarse en consideración, que nos va a tocar también hablar de eso, pero para que recordemos, y esto era lo que les comentaba cuando en algún momento están creando una obligación y gente inescrupulosa, en este caso los tenedores o los beneficiarios obligan o sugieren a los creadores que pongan a un hermano, a la esposa, a un hijo, siempre que tengan la capacidad civil de firmar como testigos. En este caso, los testigos no funcionan. Si no está expresamente de alguna forma en un documento, inmediatamente pasan a incorporarse en el documento como un fiador, tomándolo como analogía. Entonces, por favor, tomar en atención que nunca firmemos títulos de crédito cuando nos piden ese favor, porque inmediatamente me vuelvo corresponsable en esa obligación. Y acá solo podríamos anotar, si buscan, pónganlo al inicio, a la par o en el título, ¿sí? La obligación es exigible, solidaria y mancomunadamente. Y pongan ahí una línea, ojo, previendo, de prever la acción de repetir. ¿Han escuchado ustedes acción de repetir? No, licenciado. ¿No? La acción de repetir es aquella mediante la cual existen varios signatarios o algo endosantes y una obligación al ser mancomunada se va a ir repitiendo en cada una de ellas para la exigibilidad de la totalidad del monto de la deuda, y en la cual los anteriores se liberan al momento del salvo pago, salvo su buen pago. Hasta que no se pague, todos van a estar mancomunados al pago de la obligación. Pero ahí vamos a ver la acción de repetir más adelante. ¿Estamos claros con la solidaridad, jóvenes? Sí, licenciado. Gracias. 399, ¿cuál es el epígrafe, jóvenes? Protesto. Protesto. ¿Sabemos qué es protesto? ¿Hemos escuchado la palabra protesto? Lo he leído en facturas cambiarias. Gracias. ¿Alguien más? Yo solo de oído al licenciado, pero no sé bien qué es. Ya, ¿en qué lo has escuchado?
Bueno, creo que son como documentos así como de contratos, pero solo en películas, pues, o sea, no es que lo haya Bueno. escuchado ya en la vida real. Bueno, es que está también en el ámbito jurisdiccional protesto, pero en materia procesal. Protesto a lo que está manifestando la parte. De esa forma lo han utilizado mucho el protesto, pero protesto es lo que manifiesta la parte. Vean, pues, el protesto principal, como lo tienen ustedes en el artículo, le tienen en pantalla, ¿sí? Principal es que un título de crédito tiene inmerso, ¿sí? Tiene inmerso hacer constar el pago o el impago del título. Y asimismo, porque vamos a entender que algunos títulos de crédito necesariamente debe hacerse constar la aceptación, pero eso lo vamos a ver en cada uno de ellos. Quiere decir que anterior al pago es obligado que el creador acepte la deuda o el compromiso. Y esto esencialmente se hace constar en la figura jurídica o en la institución jurídica de protesto. Ahora bien, esta obligación puede de alguna manera sustituirse cuando se permite en el propio título. Ejemplo claro, lo puso o lo expuso Luis. ¿En dónde, Luis? En facturas cambiarias lo veo. Ajá, en una factura cambiaria. ¿Por qué? Porque la factura cambiaria como título de crédito trae inmerso desde el punto de vista legal y de uso la liberación del mismo. Y entonces me imagino que Luis vio una factura cambiaria que traía el eslogan libre de protesto. ¿Es así, Luis? Sí, yo creo que tengo unas a la mano para un... Pero sí, eso es lo que dice, algo así. Ajá, libre o sin protesto, cualquiera de las dos formas. En este caso, el título de crédito establece que no es necesario hacer constar el mismo aún en impago, sino que directamente podrían proceder de alguna manera con una situación judicial. No así, cuando es obligatorio el protesto, debe de constar, debe de hacerse constar. Acá les podría poner un ejemplo. El protesto es obligado y necesario en el título de crédito del cheque. ¿Ese sí lo han escuchado? Ese no. En cheque. Nunca habían escuchado protesto. No recuerdo. ¿No? Bueno, miren pues. Voy a quitar esto. Si no, siento que estoy hablando solo. Vamos a hablar del cheque. El cheque, siendo al portador o a la orden, cuando llego al banco, llego a cambiarlo, presento el documento, o sea, lo que hemos tratado aquí en general, llego con los requisitos esenciales, entre ellos para poderlo cambiar la firma, o en su defecto, si está la orden de otra persona, la numeración de endosos, porque ahí viene la numeración de endosos, y lo presento. En este caso, lo ideal es que el cheque se haga efectivo. Pero si por alguna circunstancia ese documento no es pagado, la ley establece o la norma establece que para el título de crédito cheque es necesario el protesto. Ahora bien, ¿a ninguno de ustedes les ha rechazado un cheque? ¿O a su familia?
No, pero la causa más común es por la falta de fondos que pueden rechazar. Ajá, es un rechazo por falta de fondos. Pero ¿qué sucede si yo me presento? Eso es lo que quiero llegar. Cuando llego al banco, lo presento y no tiene fondos, ¿qué hace el cheque? ¿Qué hace el banco? No lo tiene que marcar con algo o algo así. No sé, eso lo protesto ahí, ¿no? No. Ninguno ha tenido la experiencia, jóvenes. No me asusten. No sé, ahora se usa más la transferencia. Ah, es que ahora todo es moderno. Pero ahí sí asegura el pago. ¿Alguien más habló? Disculpen. Según el artículo 511 de nuestro Código de Comercio, dice lo siguiente, que el protesto por falta de pago debe tener un lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. La anotación que el librado o la Cámara de Compensación pongan el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente surtirá los efectos del protesto. Ajá, pero eso, ¿me dijiste el artículo, por favor? 511 del Código de Comercio, licenciado. Sí, pues te fuiste de una vez al específico. Bueno, vean pues, muchas gracias, Ángel. Vean pues, Ángel nos acaba de explicar lo que funciona en materia de cheque. ¿Sí? En materia de cheque. Nos explicó brevemente o literalmente el artículo, cómo es que se entenderá analógicamente si se depositara ese cheque. Ese es en cámara de compensación. Permítanme mejor. Pero sí quiero que quede bastante claro esto del... ¿Qué rayados son ustedes que ninguno le han rechazado en ventanilla después de hacer 2 horas de cola a un cheque? Es que aún no hemos recibido nuestro primer cheque. Bueno, ahí sí se las perdono. Pero no han acompañado a sus familiares, papitos o algo, pero bueno. Vean pues, yo para que tomen en cuenta y no confundamos. Adelante, Luisa. A mí, en mi caso, 2 veces me dieron cheques y en una sí me lo rechazaron porque al parecer la persona que me dio el cheque no tenía fondos en su cuenta. Así que nunca pude sacar dinero porque nunca tenía fondos en la cuenta de esas personas. ¿Y qué hiciste con el cheque? Pues nos habían dicho que el cheque ya era inválido después de, creo que fue 1 año después de que intentamos, pero de ahí nos dijeron que había un límite, pero actualmente no recuerdo cuál era el límite, pero sí tiene un límite para poder sacar ese dinero. Creo que es 1 o 2 meses, creo yo. Ya. Eso lo vamos a ver aquí. Gracias, Luisa. Y vean lo que dijo Luisa, por eso es importante, por favor, esto se vive en la práctica. Y ojo, el deudor de Luisa, manifiestamente, por no tener ella el conocimiento, me imagino hasta se libró de la obligación, a menos de que, como dicen, haya sido un familiar consciente, un amigo, y que le haya reintegrado de otra forma en efectivo su pago. De lo contrario, ella misma acaba de mencionar, se volvió ineficaz el cambio del cheque. ¿Por qué? Porque prescribió en tiempo. Eso lo vamos a ver acá, en el cheque, aunado a lo que nos leó Ángel con relación al protesto. Pero vean, pues, jovencitos, ella dio la certeza de por qué es necesario cumplir con el protesto. Ahora bien, Luisa, y te pongo a ti de ejemplo, nuevamente, en tu caso, al momento, para que vean cómo es que se soluciona o se interpretará la situación del endoso, del protesto. Si Luisa, uno tiene 15 días efectivos, dependiendo la transacción, porque voy a poner de manifiesto cuando estemos en cheques, situaciones reales donde procede el protesto y en otras se convierten en alertas de la CIB. Eso lo vamos a ver en ese momento. Pero ojo, Luisa en ese momento tenía 15 días
para hacer el efectivo, el protesto y hacer valer que ella tenía su derecho al eficiente cobro o eficaz cobro de ese título de crédito. Situación que seguro se le prescribió a Luisa. Bien, el cheque tiene en tiempo 6 meses. Ese es el tiempo que tiene un cheque. Y también lo vamos a ver acá. Ahora, ¿qué sucede en relación cuando, para no perder mi dinero, porque aquí a veces tratamos temas de cantidades? Yo creo que una cantidad en un cheque ya superior a 100 quetzales, creo que, o bueno, de 1000, vale la pena recuperarlo, no digamos en transacciones comerciales, porque estamos tratando temas mercantiles en la cual las empresas reciben cheques, inclusive de 50,000, 20,000, 100,000, 200,000, 300,000, que sé, los números que se le vean en mente. Entonces, es donde nosotros tenemos de percatarnos por qué es necesario cumplir con los requisitos legales. En este caso, inmersos en el protesto. Y de ejemplo, el cheque cuando Luisa lo presentó, o cualquiera de ustedes, dentro del lapso de 15 días, si estaba la fecha contenida en el mismo, y se lo rechazan, jóvenes, por favor, ojo, no es suficiente únicamente que el receptor pagador nos devuelva el cheque con una anotación. 1. 2. No es suficiente que el pagador receptor nos entregue una boleta de rechazo. Es necesario y obligado por parte del banco. Me voy a ir a 511. Que el banco nos extienda la constancia del protesto. ¿Cómo se realiza? Llego al banco, me lo rechazan, me quieren poner solo una anotación, la receptora no sabe ni qué es protesto. Lo que hago es, me voy con el jefe de la agencia y le exijo que por favor me extienda el protesto del cheque. Esa es una forma. La otra forma es como la que les tenía presentado acá. Por favor, y anoten esta parte, ¿eh? Y me comentan cuando lo hayan terminado de escribir, ya sea también anótenlo en su código de comercio. Me dicen si ya, joven.
Licenciado, yo tengo una pregunta. Ujú. Con eso del cheque, o sea que el protesto funciona que si se vence el plazo en que yo lo puedo cambiar, pero está protestado, sí se puede hacer después porque está en constancia. Mira, pues, el cheque tiene un plazo de presentación. El plazo de presentación son 15 días. Esto es para hacer valer el protesto. Ahora bien, la vigencia del cheque para que se obligue al banco es de 6 meses. Esto quiere decir que si el cheque lo hago el 1 de enero, ¿cuándo vencería, jóvenes? ¿El 16? No. La vigencia del cheque, digo. El cheque tiene vigencia o tiene efectividad Sería 6 hasta meses. junio. Ajá, 30 de junio. Esto establece, lo que te acabo de decir de los 15 días de la presentación está en el 502, pero eso lo vamos a observar principal en el cheque. Ahora de los 6 meses está en el 508. El cheque para ser efectivo tiene una vigencia de 6 meses. O sea que si vos tenés un cheque donde indica de fecha 1 de enero y se te ocurre ir, por decirte, por descuido el 1 de julio, ese cheque ya no es válido. Ya no tiene obligación el banco de pagarlo. Sí, eso sí. Uh-huh. Pero la efectividad o la prescripción del protesto son 15 días. O sea, no va a tener efectividad un protesto un mes después. Ya. Porque no cumple con el parámetro legal de 15 días. Ya, gracias. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas, jóvenes? Disculpa Luis, ¿cuáles son? La primera, ¿no basta qué? Bueno, ¿ya escribieron? No le entendí su pregunta. No, dale, solo, ¿ya terminaron de escribir eso? Ya, licenciado. Ya, licenciado. Vean, pues, es que me ahondé al cheque porque estamos hablando del cheque, pero vean, aplica lo del acta notarial para todos los títulos de crédito. Recomendable. Es recomendable. No obligatorio en el sentido de los cheques. ¿Por qué en cheques no? Porque el banco está obligado a darnos un protesto. Ya expliqué cómo es la forma. ¿Cómo es la otra forma? En cheques, que lo vamos a ver en cheques, pero como estamos tratando cheques, es lo que acaba de leer Ángel, que está contenido en el artículo 503. ¿Y por qué 503? Esto es surte efecto cuando depositamos. A mí me dan un cheque el 1 de enero, lo deposito en mi cuenta el 2 de enero, establece la ley que la presentación de ese cheque, ¿sí? Porque ellos hacen transacciones en cámara de compensación, surte los efectos como que fuera el cheque físico y hubiera sido presentado directamente a un banco. Entonces, la primera forma es exigirle al pagador o a los funcionarios que nos quieren o nos extiendan un protesto. La segunda que se sugiere, pero como todo es costo, es la utilización de un acta notarial mediante un notario. Y la tercera en cheques es que surte los efectos cuando lo deposito y me lo devuelven. Esa devolución tiene el mismo efecto legal como que hubiera llegado al banco y lo hubiera protestado. Pero ahora bien, con relación al protesto, como hablando del ejemplo de Luisa, en el momento, porque estamos hablando de cantidades, a nuestros clientes no convendría que se le venciera un cheque. 1, 2, no convendría que perdiera prácticamente
el derecho de exigir judicialmente el cobro de un cheque por falta de requisitos esenciales, entre ellos el protesto. Así funciona para todos los títulos. Por eso el protesto, por favor, tomar nota, que es recomendable utilizar en todos los servicios de un notario para que haga constar en acta notarial la presentación en tiempo del título de crédito. Pero este es el genérico. A eso se refiere el protesto. El protesto es un requisito legal. En alguno de ellos, como el que mencionó Luis, la factura cambiaria establece que surte efectos y no es necesario si se libera del protesto. En el cheque no, en el cheque es necesario y en otros títulos de crédito es necesario. Y lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo cuando estemos en los específicos. ¿En cuál artículo me quedé, jóvenes? Que me perdí por irme al cheque. $3.99. 39. Gracias. Bueno, el protesto, ya entienden ustedes a qué se refiere el protesto. Principal es hacer constancia mediante los mecanismos o instrumentos jurídicos que se hizo valer el protesto. En algunos casos es para cobro y en otros es para aceptación. A eso se refiere el protesto. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero cobrarle al creador y que utilicé en algún momento un notario y como sabemos son honorarios profesionales? Nosotros en algún momento podríamos hacer valer ese cobro adicional en el propio instrumento de título de crédito. Esto quiere decir que puedo adicionar los gastos al título de crédito. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Ahora el aval. El aval, pues podríamos nosotros tomarlo como lo mencionó Jorge en algún momento, analógicamente como un fiador. Pero principal, se entendería el aval, si quieren coloquen ahí, el aval es la garantía o la forma de garantizar el pago. Es la forma de garantizar el pago. Pongan entre paréntesis, simil a lo conocido como la fianza. Y no puede utilizarse en títulos de crédito
que se encuentren representados en mercaderías. Me dicen si ya, joven. Adelante. Con nada, licenciado. No me quedó muy claro si uno puede protestar un cheque después de 6 meses de la emisión de este último, No, o eso ya no se puede. el cheque pierde validez después de 6 meses. Y si fuera un día antes de que terminara la validez del cheque, No, uno tiene los no. 14 días extras para protestar, o eso Vean, tampoco. vean. Lo del cheque no, vamos a verlo en el cheque. Ahorita porque hablamos del título, ya no seguí con el cheque porque quería poner el ejemplo de Luisa, pero mejor lo pongo de manifiesto para que no nos confundamos. Pero solo considerar para que nunca lo olviden ustedes es 15 días la prescripción o el derecho de protestarlo. En el entendido que el protesto es un requisito esencial y legal para proceder en algún momento de forma procesal. Esto quiere decir acudir a un órgano jurisdiccional. ¿Estamos, Jorge? Sí, pero yo me refería, ¿qué pasa si falta un día antes de que ya no sea válido el cheque? ¿Podemos protestarlo después de los 14 días que sobran, o solo un día, ese último día? No, es que no es por la forma de protesto. O sea, ¿cómo lo explico? No es solo por decirlo protesté, sino que lo que se busca en certeza jurídica es que el protesto surta los efectos necesarios para poder cobrar judicialmente el cheque. O sea, la ley establece que son 15 días. Si yo lo hago en el día 16, yo de alguna manera podría protestar el cheque. El problema es que perdió la efectividad para el ámbito judicial. No, mi pregunta no era sobre la fecha del protesto en sí, sino que si el protesto puede exceder la fecha de cobro y del cheque original, poder protestarlo, Es que entendiéndose en el último día. no es que no tiene validez. ¿De qué te sirve protestarlo el 30 de junio, pongamos, 29 de junio? ¿De qué te serviría? Que esa era mi duda, que no sé si se No podía. sirve. Y Son después 15 ya días. 15 ya, días son. Y entendido, vamos a dentro ver, de la ya no fecha. quiero seguir con el cheque porque esos 15 días no es que yo no pueda proceder ante un juzgado, sino que tiene una connotación dependiendo la relación jurídica del acto principal para poder acudir a un órgano jurisdiccional en materia penal, pero eso lo voy a dejar para el momento del cheque. ¿Han escuchado ustedes en algún momento la estafa mediante cheque? El término sí, pero ¿cómo funciona, no? Va. Eso es lo que vamos a ver y van a entender por qué hay que hacer efectivo o cumplir esos requisitos para poder llegar en algún momento, poder hacer el reclamo, no, pero ya no solamente en el ámbito civil, sino que elevarlo a un ámbito penal. Por eso vamos a ver, pero ahorita no estamos en cheque, ahorita estamos en generales, por favor. Entonces, disculpen, que fue lo último que les dicté. Gracias, Jorge. Lo del aval. Sí, pero ¿qué fue lo que les dicté? Disculpen. O la línea. Lo de las mercaderías. Ah, sí.
El aval no procede en títulos de crédito que estén representados en mercaderías. Ahora, las figuras que intervienen en el aval, coloquen ahí. Son dos. Porque ahí existe autonomía. En el aval intervienen dos. El avalista y el avalado. El avalista es quien da la garantía. Es el que da la fianza, el compromiso de pago. Y el avalado es el quien lo recibe o lo acepta. Pregunto, ¿es obligación del avalista dar fianza por la totalidad de la deuda? Jóvenes. Según el artículo 403, que dice obligación del avalista, el avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del aval, y su obligación será válida aun cuando la del avalado sea nula por cualquier causa. Ajá. Entonces, Ángel, ¿es obligación dar garantía o aval por la totalidad del crédito? ¿O existe posibilidad de una parte? Yo digo que 400, sí. Ángel. 400, por favor. 400, ahorita voy, licenciado. Uh-huh. Dice que mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan la obligación de pagar. Ahí está, subraya eso o subrayen eso, por favor. La garantía de un avalista puede ser por la totalidad o en su defecto por una parte del total del título. Esto quiere decir que yo en algún momento, cuando el creador se compromete a la obligación y me pide a mí apoyo o el aval o la fianza de ese título, yo podría considerar que si la deuda es de 100,000, sos mi hermano, pero yo lo más que te puedo dar fianza es por 20,000. Entonces, se coloca la frase, porque recuerden, si no expresa o no se coloca en el documento, se va a entender que yo firmé y soy el aval o la fianza de la totalidad. No así. Si yo al momento de firmar coloco las palabras aval por la cantidad de 20,000 quetzales, entonces se expresa que yo estoy dando fianza únicamente de 20,000 quetzales. ¿Queda claro, jovencitos? Sí, licenciado. Si no lo dice o no lo colocamos, al momento de firmar yo estaría dando fianza o compromiso o la obligación de pago sobre el total. No así si lo hago valer o lo expreso en el documento. Por eso recuérdense del principio de literalidad. Yo en la praxis he utilizado o se ha utilizado el aval en el mismo documento, porque se elaboran los documentos o los hemos elaborado, inclusive los compromisos de deuda en hojas bond con firmas autenticadas. Como les comentaba, dependiendo la cantidad del negocio, se utiliza pues protocolo, una hoja de protocolo, pero usualmente lo que se hace es el documento privado. El banco utiliza las hojas de protocolo por connotación procesal y vamos a ver cuando terminemos por qué el uso de hoja de protocolo, porque tiene connotación procesal y vamos a ver nuevamente la preclusión de los incisos que aceptan los juicios ejecutivos, los diferentes juicios ejecutivos. La constancia del aval que estaba tratando, pues nosotros lo elaboramos en el mismo documento, pues lo hacemos en hoja bond. Ahora bien, el aval, inclusive cuando se elabora el documento principal, llamemos el título de crédito,
ya en una hoja, imaginémonos la hoja ya elaborado, ya el creador acepta las condiciones, el tenedor pues está conforme porque también evalúa que se cumplan con los requisitos esenciales. Estos negocios, cuando se hacen de forma particular, puntualmente, dependiendo de las cantidades, de una parte, llamémoslo el creador, nos contratan a profesionales, y de parte del creador una y del tenedor otra. O sea, siempre van a ver inmersos ustedes, dependiendo de la cantidad, a profesionales, porque siempre asesoramos a las personas para decirle, mire, aquí falta esto y la repercusión jurídica es esta. Mire, acá esto no se cumple porque al final, y el otro se están discutiendo. O sea, se hace una discusión donde las partes al final, pues, aún siendo un acto unilateral, están conformes ambas partes para no tener repercusiones legales a futuro. Por eso es que se contratan a profesionales para poderlos asesorar, pero dependiendo del monto de crédito. No van a pensar que crédito de 10, de 20, de 100, ni de 20,000, no. Estamos hablando de montos ya de 100,000, 300,000, 500,000 o más, dependiendo de las empresas o los interesados. Entonces también en el propio documento se puede hacer valer el aval, siempre y cuando se indica. Si no se indica ni la cantidad, se entenderá, conforme a ley, que el que firma en aval se está comprometiendo, está dando fianza de la totalidad. Eso sería uno. Otra, un error garrafal, que muchas veces asustan a las personas, porque cuando se firma y firma el avalista, cuando a la manera de cobro, porque entendemos que en Guatemala siempre hay aquella situación de coacción, ejemplo, las gestionadoras de crédito, entonces pretenden en algún momento presionar o coaccionar al avalista como que él fuera un creador, ¿sí?, del documento. Y ojo, la respuesta a estas situaciones de coacción para cobro se libera haciendo notar. ¿Cómo es que lo noto? Estimado profesional, yo no soy creador del documento, ni mucho menos soy el principal, porque no consto en la literalidad del mismo. Lo único que consta en el documento que se nos olvidó por alguna circunstancia fue colocar la palabra aval en mi firma. Pero muchas veces la gente inescrupulosa presiona a las personas y las confunde. ¿Por qué las confunde? Porque lo que trata es de inculcarles un miedo, ¿sí? Por esa razón es que utilizan o dejan en blanco cuando una persona avala los documentos. Pero ojo, aún cuando yo en el momento exacto que se crea el documento, firman las partes, firma el notario y se crea el documento, aún así puede subsistir la ventaja de poder asistirse de un aval. ¿Cómo? En una hoja separada. ¿Sí? En una hoja separada. En una hoja separada podría hacerse valer también la figura jurídica de un aval, que sería la constancia. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Adelante, sí, muchas gracias. Adelante. Licenciado, perdone, a mí me quedó una pequeña duda respecto al protesto, pero no sé si le puedo contar aún. ¿Protesto de? Del artículo 399. En dado caso, ok, yo me regresan un cheque que no tiene fondos, ¿ante quién puedo hacer el protesto? ¿Ante la CIP o puedo poner una demanda? No sé si... Hablando otra vez del cheque. Ajá, del cheque. Digamos... El protesto le sirve a uno y la efectividad es de 15 días. Es porque vamos a acudir nosotros a un ente jurisdiccional. En este caso es el cobro de un cheque. Se hace de forma judicial. Pongamos en el caso que ponían acá, si no lo pagaron para no perder mi dinero, acudo a demanda.
¿sí? A un ejecutivo. Ok. Ese O es sea el que- valor del protesto. Ok. ¿Por qué es el valor del protesto? Porque, ojo, pero eso lo vamos a hablar en cheque, y sucede en la realidad. Y por eso hay varias formas de cómo es que nosotros debemos de entender. Pero acá estamos hablando imaginariamente, o tal vez no le damos el valor, pero recuérdense que en transacciones mercantiles hay cheques de 100,000, de 200,000, de medio millón, de 1,000,000. Entonces imagínense la cantidad. Pero no es como en vano la figura del protesto. Lo que pasa es que también es garantía, ¿sí? O certeza jurídica de la otra persona. ¿Por qué? Porque si no existiera el protesto, imagínense, no existiera el protesto, muchas veces por errores han rechazado cheques. Entonces, sería fácil ir a demandar a una persona con un cheque de 1,000,000 y él demostraría que los fondos estaban suficientes para el pago del cheque. Y nosotros, lamentablemente, ya lo perjudicamos en su honor o en su figura comercial demandándolo, porque recordemos que demandar no solamente es de ir a poner una demanda, perjudica inclusive comercialmente a los inversionistas. Adelante, ahorita el insight, solo Jorge. Con una duda, licenciado, ¿en el aval existe algo como reaval, como en el financiamiento o de refinanciamiento? ¿O no existe eso en el aval? No, el aval, lo único que existe es que el aval, lo que acabo de explicar, el avalista debe de ser expreso. Si por alguna circunstancia aparece solo la firma, lo que expliqué, lo que tratan de hacer los bancos. Mire, usted es el principal, momento, no. Si no se colocó, pero lamentablemente si no se colocó, yo no aparezco literalmente en el documento, yo solo avalo el documento. Eso sería. Otra es que pueden existir varios avalistas. Esto quiere decir que pueden dar fianza a varios. Puedo ser yo el principal, el creador, puede ser mi hermano, mi hermana, mi esposa y un hijo, avalistas. Y entonces, si no se colocan cantidades, se sobreentenderá que proporcionalmente ellos están avalando el documento. ¿Hasta ahí, Jorge? Sí, me saqué otra duda. ¿Todos ellos serían avales mancomunados y solidarios? Sí, todos los que aparezcan son mancomunados. La palabra es mancomunada. Y subsidiaria y solidaria. Por eso no es solo de firmar. Ojo con eso. Eso hay que tener cuidado. Adelante, Lindsay. Gracias, licenciado. Fíjese que estaba leyendo el artículo 511 que mencionó el compañero y aquí habla acerca de cheque físico o el cheque o al cheque digitalizado. Perdón mi ignorancia, pero al cheque digitalizado se refiere a transferencia bancaria o cómo. No, en cheque digitalizado es cuando se hacen las operaciones con cámara de compensación. Ok. Es que en cámara de compensación, cuando son las cámaras, una en la mañana y una en la tarde, los bancos regularizan sus cuentas. Esto quiere decir que regularizan, como decir, un tipo cuenta corriente, si yo tengo derecho a que me pague Banco Industrial o yo le debo pagar a él. Eso es la cámara de compensación. Entonces ellos, como no se reúnen, es que antes aparentemente lo hacían físicamente, ¿sí? Se reunían en el Banco de Guatemala o sí, y ahí era la cama. No, ahora eso todo es digital. Yo tengo esto y no sé si se han dado cuenta que los cheques los pasan en una máquina. ¿Se han dado cuenta? No. 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 Los cheques Sí, los digitalizan. ¿Manda? Adelante, Andrea. Sí, los pasan en una tipo como impresora, se puede decir. Sí, digitaliza el cheque. Entonces, lo que hacen ellos es que si yo deposito un cheque en Banco Industrial del Banco Rural, ellos digitalizan el cheque y cuando hacen sus cortes, establecen que del Banco Rural hay 100,000 quetzales y presentan a Cámara de Compensación el documento digital, o sea, el despliegue de cheques, que es lo que se presenta a compensación. Muchas gracias, licenciado. Ese es un cheque digital. Digitalizado es que está pasado
con un escáner, eso es a lo que se refiere. Sí, porque hay otros que solo están endosados, ¿verdad? Ah, no, el endoso es el que yo hago cuando transmito el Ok. documento. Ese es endoso. Era Ok. lo que practicábamos de los endosos. Muchas gracias, licenciado. Sí. ¿Otra duda, jóvenes? Esto tiene que quedar bastante claro porque esta es la teoría general. Ya en los documentos ya no volvemos a hablar lo mismo. Ya solo es de interpretar lo que hemos hablado. ¿Ya no hay dudas? De mi parte todo claro, Lick. Gracias. Sí, cuando entremos a cheque van a ver ustedes, inclusive por no tener uno conocimiento, podríamos nosotros también contribuir a no recuperar un dinero que posiblemente está depositado. Y lo vamos a ver cuando toquemos el tema de cheques. Entonces vamos a encontrar figuras que establece la ley que los bancos no lo sugieren ellos a los que llegan a cobrar cheques. Pero eso, al tener el conocimiento, podríamos nosotros en algún momento tener cómo recuperar cantidades someras de un cheque. Por favor, pueden anotar esas situaciones que podríamos considerar como importantes en el aval, por favor. Ya, jovencitos.
Ya le. Bueno, vean pues, gracias. Ahora bien, ya, muchas gracias a ustedes. Con relación a los temas que me puso aquí, quiero ver, Yanina, me recuerdo, pero quiero ver, me recuerdo que me pusieron. Muchas gracias a ustedes por sus mensajes. Ajá, Yanina, por favor, esto lo vamos a ver y me recuerdas puntualmente cuando vayamos por el artículo 408, por favor. De acuerdo, licenciado. Sí,